Muy buenas, ¿qué tal? Si se está preparando el examen, este es el sitio correcto. Hoy vamos a meternos de lleno, pero de lleno en uno de esos temas que siempre caen, el Virreinato del Perú. Vamos a desmenuzarlo todo, sus instituciones, su sociedad, así que venga, a preparar papel y bolí, que arrancamos, pero ya. Vale, esta es nuestra hoja de ruta, nuestro plan de batalla para dominar el tema. Primero, la maquinaria del poder, o sea, quién mandaba. Luego, la pasta, la economía. Tercero, cómo se organizaba la gente, una sociedad de castas. Después, la cultura y la religión. Y para terminar, lo mejor, los trucos, los hacks del tema, lo que sí o sí hay que saber. Al final de esto, el virreinato no tendrá secretos. Vamos al lío. Venga, pues, empezamos con la primera parte, el poder. A ver, para que todo lo demás tenga sentido, lo primero es entender la estructura, ¿no? Como si montáramos un esqueleto. Vamos a ver quién era el jefe, quién estaba por debajo, todo el organigrama político de la colonia, de arriba a abajo. Bueno, en lo más alto de la pirámide, pero en América, estaba el virrey. Pensemos en él como... A ver, si el rey de España fuera el presidente de una multinacional, el virrey sería el superdirector general para toda la filial peruana. O sea, él manda más allí. Tenía un poder inmenso porque al final era la voz y los ojos del rey al otro lado del charco. Vale, vamos a ver este organigrama con calma, que es clave. Arriba del todo, en España, el rey, lógico. Justo por debajo, en América, su alter ego, el virrey. Pero mucho ojo aquí, que no se nos olvide, el virrey no hacía lo que le daba la gana, ¿eh? Para eso estaba la Real Audiencia. Esto era como el Tribunal Supremo de la época. Y sus jueces, los oidores, se encargaban de vigilar al virrey. Eran, digamos, el contrapoder para que no se le subiera el cargo a la cabeza. Si seguimos bajando tenemos los corregimientos, que luego, como veremos, se cambiaron por las intendencias. Y ya a ras de suelo, en la gestión de las ciudades, los cabildos. Y justo lo que decíamos, este cambio es súper importante. Durante un montón de tiempo, el territorio estaba dividido en los famosos corregimientos. ¿El problema? Pues que eran un nido de corrupción y un desastre administrativo. Así que a finales del siglo XVIII llegan los Borbones al trono de España y dicen, hasta aquí hemos llegado. Hacen una limpieza general, lo que conocemos como las reformas borbonas, y se cargan los corregimientos. En su lugar crean 8 intendencias. Mucho más grandes, sí, pero sobre todo mucho más controladas desde la metrópoli. Fue un intento de poner orden y de que la pasta llegara donde tenía que llegar. Bien, bajemos ahora al nivel de la calle, al gobierno local. Por un lado, en las ciudades teníamos los cabildos, para entendernos, los ayuntamientos de la época. Gestionaban la vida de la ciudad, los mercados, la policía local, lo típico. Y por otro lado, en el campo, una figura clave, las reducciones. Ojo con esto. Básicamente eran pueblos donde se obligaba a vivir a la población indígena todos juntos. ¿Y por qué esta concentración forzosa? Pues tenía un doble objetivo muy claro. Primero, tenerlos controlados para cobrarles el tributo más fácilmente. Y segundo, y más importante, para organizar la mita, es decir, los turnos de trabajo forzado, sobre todo en las minas. Era una forma de asegurar la mano de obra. Listo, ya tenemos el esqueleto político montado. Ahora vamos a lo que de verdad movía el mundo entonces. Y ahora, el dinero. ¿De qué vivía el virreinato? ¿Por qué era la joya de la corona para España? Pues vamos a verlo. Nos metemos de lleno en la economía del imperio. La palabra que lo define todo es mercantilismo. ¿Y qué es eso? Pues muy fácil. La idea era que un país era más rico cuanta más plata y oro acumulase. Punto. No había más. Así que la obsesión de España era una: sacar todos los metales preciosos posibles de América y llevárselos para casa. A esa obsesión por el lingote se le llama bullonismo. Y claro, para que no se escapara ni un gramo, el Estado metía mano en todo y controlaba el cotarro con un monopolio brutal. Y ese monopolio tenía un sistema muy concreto, el de flotas y galeones. Imaginemos la escena. Solo se podía comerciar desde un puerto en España, Sevilla, y con unos pocos puertos en América. ¿Y cómo se hacía? Pues no iba cada barco por su cuenta. ¿Qué va? Se organizaban convoyes gigantescos, un montón de barcos cargados de mercancías y, sobre todo, de plata, escoltados por barcos de guerra hasta los dientes. ¿Por qué tanto jaleo? Pues porque el Caribe y el Atlántico estaban plagados de piratas y corsarios ingleses, franceses, que estaban locos por echarle el guante a ese tesoro. Era como una película. Entonces, resumiendo, ¿cuáles eran las patas de esta mesa económica? A ver, la pata principal, la que sostenía todo, era la minería, sin duda. La plata del Cerro de Potosí era una locura. La segunda pata, lógicamente, era el comercio, ese monopolio que hemos visto. ¿Qué más? La agricultura. Claro, en las haciendas se producían alimentos para toda la gente. Y por último, los obrajes, que eran talleres textiles para hacer la ropa y las telas que se necesitaban allí mismo. Pero que no nos engañen, todo el sistema estaba pensado para una cosa: que la plata de las minas fluyera hacia España.
Y si hay un imperio, hay impuestos, no falla. Hay que quedarse con 5 que son los que siempre preguntan. A ver, atención. Primero, el quinto real. Su nombre lo dice todo, la quinta parte, o sea, el 20% de toda la plata y el oro para el rey. Directo. Segundo, el tributo indígena, un impuesto que pagaban solo los indígenas por el simple hecho de serlo. Tercero, la alcabala. Esto es fácil, era como nuestro IVA, un impuesto por comprar o vender cualquier cosa. Cuarto, el almojarifazgo, el impuesto de aduanas. Y el quinto, el diezmo, el 10% de la producción para la iglesia. Como se ve, un sistema para recaudar por todas partes. Vale, ya sabemos quién mandaba y de dónde salía el dinero. Pero, ¿y la gente? ¿Cómo era la vida de las personas en el virreinato? Pues ahora vamos a verlo. Y adelanto que era una sociedad súper compleja, muy jerárquica, donde el lugar donde se nacía, y sobre todo el color de la piel, marcaba la vida para siempre. La base de todo, la idea principal, era dividir a la sociedad en 2 grupos separados, como si fueran 2 países distintos. Por un lado, la República de Españoles. Ahí estaban los que venían de la península y sus hijos, los criollos. Ellos tenían los derechos, los privilegios, el poder. Por otro lado, la República de Indios, la población nativa. Legalmente se les consideraba algo así como menores de edad perpetuos. Tenían un montón de obligaciones, como pagar el tributo o ir a la mita, pero también tenían sus propias leyes y autoridades, como los caciques, que hacían de puente con el mundo español. Pero claro, la ley dice una cosa y la vida, pues, la vida es otra. Y la gente se mezcló, y mucho. ¿Qué pasó entonces? Pues que de esa mezcla entre los 3 grupos principales, los españoles, los indígenas y los africanos traídos como esclavos, surgió un sistema social nuevo y súper complicado. El sistema de castas. Español con indígena daba un mestizo. Español con africana, un mulato. Africano con indígena, un zambo. Y a partir de ahí, un lío de nombres y clasificaciones que no acababa nunca. Y esta cita de Sandro Patruco lo clava de verdad. Dice que la categoría de castas fue un verdadero cajón desastre. ¿Qué quiere decir? Pues que las autoridades españolas se volvieron locas intentando ponerle una etiqueta a cada mezcla, pero era imposible. Al final, casta era la etiqueta que le ponían a cualquiera que no fuera ni español puro, ni indígena puro, ni esclavo. Era la prueba de que la sociedad era mucho más mestiza de lo que las leyes querían admitir. Y en el escalón más bajo de toda esta pirámide, soportando todo el peso, estaba la población esclavizada. Personas traídas a la fuerza desde África. Su trabajo era fundamental, sobre todo en las haciendas de la costa, en las plantaciones, pero también en las ciudades, como artesanos o servicio doméstico. Pero es importantísimo no olvidar su lucha y su resistencia. Muchos huían, se les llamaba cimarrones, y creaban sus propias comunidades libres en lugares escondidos. Eran los palenques, verdaderos símbolos de libertad y resistencia. Perfecto, ya tenemos las 3 grandes patas, política, economía y sociedad. Pero nos falta el software, ¿no? O sea, ¿qué tenían en la cabeza? ¿Cómo se educaban? ¿En qué creían? Vamos a meternos ahora en la cultura, la fe y el conocimiento de la época. ¿Cómo era la educación en la colonia? Pues mirad, se resume en 4 palabras. Primero, elitista, o sea, solo para los hijos de los ricos. Segundo, religiosa. Absolutamente todo pasaba por el filtro de la Iglesia Católica. Tercero, memorística. No se trataba de pensar, sino de repetir como un loro lo que decían los libros antiguos. Y cuarto, severa. El lema era, la letra con sangre entra. Creo que con eso queda todo dicho sobre los métodos pedagógicos, ¿verdad? Y por si fuera poco, había una brecha gigante entre hombres y mujeres. Gigante. Los chicos de la élite iban a colegios y universidades, aprendían latín, filosofía, se preparaban para gobernar. ¿Y las chicas? Para ellas, la educación era en casa o en un convento. ¿Y qué aprendían? Pues a coser, a cocinar, a rizar y, en resumen, a ser buenas esposas y madres. 2 mundos educativos completamente distintos. Aquí hay que entender una cosa. La Iglesia Católica no era solo una institución religiosa, era el poder. Estaba en todas partes, marcaba el ritmo de la vida, controlaba la educación, la cultura, la moral, todo. Las grandes órdenes religiosas, dominicos, franciscanos, jesuitas, eran los motores de la colonización cultural. Y para mantener a todo el mundo a raya teníamos a la Inquisición, que se estableció en 1570. Su objetivo era perseguir herejías. Un dato curioso e importante, en principio, no juzgaba a los indígenas porque se les consideraba como nuevos en la fe, como niños que aún estaban aprendiendo. Y claro, toda esta mentalidad tenía que reflejarse en el arte.
El estilo que lo petó fue el barroco. ¿Cómo es el barroco? Pues es todo a lo grande, recargado, súper dramático, lleno de detalles, de oro. El objetivo era dejar a la gente con la boca abierta, abrumar con la grandeza de Dios y de la Iglesia. Lo vemos en las fachadas de las iglesias, que son una locura, en los retablos de madera, que parecen de oro macizo, y en la pintura, sobre todo en la de la escuela cuzqueña, que es una pasada. Crearon un estilo propio, mezclando lo europeo con lo andino, como esos famosos ángeles con arcabuz, una imagen potentísima. Bueno, pues ya casi estamos. Hemos visto un montón de cosas, ¿verdad? Política, economía, sociedad, cultura. Pues ahora viene lo más importante, el momento de la verdad. Vamos a resumirlo todo en 3 ideas clave, los 3 hacks que hay que llevarse de aquí sí o sí. Atención máxima. Venga, vamos allá. Primer punto clave, el poder. Era centralizado, sí, con el virrey como un casi rey, pero con un pero. La Real Audiencia estaba ahí para ponerle freno. Poder y contrapoder. Segundo punto, la economía. Era una economía extractiva. ¿Qué significa eso? Que su único objetivo era sacar recursos, sobre todo la plata de Potosí, para mandarlos a España bajo un estricto monopolio. Y tercer punto, la sociedad. Era una sociedad de castas, súper rígida, dividida en repúblicas y donde el origen racial lo definía absolutamente todo. Poder, economía y sociedad. Esos son los 3 pilares del virreinato. Y con esto terminamos, pero no sin antes dejar una pregunta para reflexionar. Toda esta estructura tan rígida que hemos visto, este poder centralizado, esta economía que solo saca recursos para afuera, esta sociedad tan desigual, ¿hasta qué punto sigue viva hoy? ¿De qué forma todo aquello sentó las bases de muchos de los problemas y desigualdades que vemos hoy en América Latina? Pensar en eso, en conectar el pasado con el presente, es lo que de verdad nos hace entender la historia. Mucha fuerza con ese estudio y a por todas. Mentora Academias, tu futuro empieza aquí.